Listo. Bien. Aquí nos plantean la resolución de este ejercicio y es una pregunta muy interesante, que era leer 100 números reales y formar con los valores positivos de esos 100 un vector de nombre pos y con los valores negativos un vector de nombre neg. Dice, mostrar los dos vectores por pantalla. Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿no es necesario tener la dimensión para poder declarar y usar un vector? Y la respuesta es sí. Si yo no sé la dimensión, no puedo usar un vector. Pero acá, lo que nosotros podemos hacer es analizar qué puede llegar a pasar con esta lista de 100 números. Yo puedo poner los casos extremos. Puedo poner que haya 100 números y que todos sean positivos. Por lo tanto, acá necesito declarar un vector, el vector pos de 100, ¿no? Porque todos son positivos. La otra que puede pasar es que los 100 fueran números negativos. Por lo tanto, tendría que declarar el vector neg como de 100 para poder almacenarlos todos. ¿Sí? Y después tengo combinaciones, suponiendo que no hay ceros en el listado, puedo hacer cualquier combinación, digamos que puedo tener 1 positivo y 99 negativos, 2 positivos y 98 negativos, y así sucesivamente podría hacer todas las combinaciones posibles. Ahora, ¿se ve, gente, esto? ¿Lo siguen todos? Sí, sí. Entonces, acá lo que tenemos es los dos lados extremos que nos puede pasar. Entonces, para usar un vector yo necesito dimensionarlo. Y en casos yo voy a tener la dimensión exacta, y en otros casos yo lo que tengo es cuál es la cantidad máxima que puede tener, que es el caso este de acá. Entonces yo sé que nunca mi vector de positivos va a tener más de 100. O sea que en todo caso, si lo hago de 100, me van a sobrar si hay menos. Y lo mismo me pasa con el de neg. No va a ser lo más eficiente del caso, pero lo que sí me va a permitir es que yo forme esos dos vectores. ¿Se entiende lo que digo? La respuesta primera es, sí o sí, acuérdense que siempre necesito, para poder usar un vector, necesito poder dimensionarlo. A veces yo sé la dimensión exacta y a veces sé, como en este caso, cuál es la cantidad máxima posible. Y eso es lo que yo voy a usar. ¿Sí? Y vamos a ver entonces cómo sería esto. Profe. Sí. Igual otra opción que se podría hacer es generar el vector, o sea, el vector positivo y negativo, una vez que yo ya tengo los otros datos guardados adentro del vector general. Entonces ahí sí ya sé cuántos van a ser positivos. Ahí tengo un problema, vos sabés. Desde el punto de vista lógico es correcto lo que vos decís. Ahora, desde el punto de vista de lo que podemos hacer en el código, no lo podemos hacer con vectores estáticos eso. Ahora les voy a mostrar. Entonces estamos 2021, cuatrimestre 2. Este era el ejercicio 9. TP, cantame TP. Vamos a hacer una carpetita acá. Metemos todos los... Decime el TP número y el
TP6, ejercicio 9, profe. Perfecto. Se lo bota así. Bueno, 0809, vamos a guardarlo acá adentro. TP6, ejercicio 9. Entonces, desde el punto de vista lógico, el planteo que vos hacés respecto de, primero los guardo en un vector de 100 y mientras los voy guardando, voy contando cuántos positivos hay, cuántos negativos hay, y eso me obligaría a mí después declarar vectores, van a ser de float porque dice que son reales. Entonces, supongamos, ¿no? Yo llegaría a la conclusión de que tengo cantidad de positivos, tengo 46 y cantidad de negativos 54, ¿no? Para completar los 100, suponiendo que no habría ceros. Así que entonces yo voy a declarar el vector pos, pero no le puedo poner 46 porque no lo sé. Yo ahora estoy asumiéndolo como si yo acá en esta parte de acá anteriormente yo hubiera contado cuántos había y los hubiera guardado todos en un vector, el vector de números de 100. Fui ingresando y los guardé todos y conté cuántos eran positivos y cuántos negativos, ¿sí? Entonces, llegué a esta conclusión. Yo acá lo estoy poniendo a mano, pero supónganse que nosotros los contamos. Entonces, yo tendría que declarar cada vector de estos usando una variable. ¿Sí? Y esto no está permitido. Si yo quisiera hacer esto, y ahí me aparece este error que dice que ISO C++ prohíbe darle el largo a un vector fuera de una constante, digamos. Prohíbe un Profe, tamaño variable para un array, ¿ves? ¿se lo permite? No, no lo permite. Puede ser que... A ver, porque a mí me lo está permitiendo. Bueno, sí. Eso es porque, de acuerdo a la configuración que vos tengas del compilador, fíjate, los seteos que nosotros tenemos, acá ves, por defecto estos seteos no están. Y nosotros, para evitar justamente, entre otras cosas, esto, le hacemos los seteos para ajustarnos al estándar. Pero más que ajustarnos al estándar, es ajustarnos a lo que un vector de tipo estático significa. Yo cuando declaro esto, lo que estoy haciendo es reservar una cantidad de memoria, ¿sí? Para poder almacenar cuando yo hago esto, ¿no? No cuando hago esto. Cuando hago esto de acá, estoy diciéndole, preparame un espacio de memoria donde puedo poner todos juntitos 100 valores de números de tipo float, o sea, números reales, bajo el nombre Becknum. Entonces, bueno, en memoria se dispone de un espacio establecido claramente que es esto de acá. En cambio, acá no hay posibilidad de hacer eso, porque yo no sé cuál es el valor que va a tener Campos. Y me puede inducir a errores. Ahora, como te decía, desde el punto de vista lógico, la idea es correcta, muy correcta, pero para eso lo que se hace, se usa otra técnica que se llama asignación dinámica de memoria, que me permite a mí crear vectores o crear matrices sabiendo de qué tipo son y cuántos elementos tienen. Entonces, en el caso este que estamos resolviendo, nosotros de antemano no sabemos cómo son, pero como bien vos planteás,
podemos contar cuántos son. Entonces, usando asignación dinámica, podríamos llegar a armar estos dos vectores como vos lo planteás. Así como te deja hacer el codeblock, está haciendo una asignación dinámica de memoria encubierta, porque lo hace sin decirlo y sin comprobar, y eso puede inducir errores que pueden ser errores graves dentro de la programación. Pero es correcta la idea, pero no sería declarando vectores así, sino usando otra cosa que se llama asignación dinámica de memoria, que nosotros no vemos en el curso, pero los que gusten verlo lo pueden buscar. O nos preguntan y después les decimos cómo se hace. O si quieren, después les pasamos resuelto el ejercicio con asignación dinámica. ¿Se entiende? Es probable que si vos tengas la configuración por defecto del codeblock te lo deje hacer, pero es incorrecto que te lo deje hacer. Una consulta, profe, última. ¿Otra? Uy, bueno, justo iba a decir una cosa, pero preguntad también. Vio que, digamos, bueno, ponemos los dos de 100, ¿no? Supongamos que usa, como en este caso, 56, ¿no? En los otros 44, ¿no hay basura o no hay nada? Por ejemplo, si nosotros nos equivocamos, me pasaron un ejercicio, hay basura, en ejercicio, digamos, de no restarle, veo que va en vez de, no sé, de 0 a 10, va de 0 a 9. En vez de 1 a 10 va de 0 a 9. Me pasó de no restarle y me decía que, bueno, que ese número como que no había nada, digamos. Pero en este caso hay algo, ¿no? Si nos equivocamos. Claro, ahora vamos a ver cómo resolvemos eso, mirá. Con los floats, mientras va escribiendo el for Daniel, con los floats lo que puede llegar a pasar es que aparezca NaN, que sería como una forma de expresarlo, not a number. O sea, básicamente eso también sería basura. Y otra cosa que iba a decir es eso que decía Daniel de la asignación dinámica de memoria. Si ustedes no están haciendo una carrera de programación, así que no hace falta, pero si uno quisiera como que sea optimizarlo al máximo, se pueden utilizar unos vectores especiales que a medida que se va necesitando se va agregando, ¿no? Es como una lista que se va agregando a medida que se necesite, ¿sí? Pero es un vector distinto, que en fundamentos de informática no lo vemos porque le agrega más complejidad y lo que buscamos es otra cosa, la cuestión de la lógica. Pero existe eso para que sepan, ¿no? Nosotros podríamos ir agregando los números a medida que sean necesarios. Bien, me dan un minutito que tengo que buscar una cosita que me pide mi mujer. ¿Querés que lo vaya? ¿Vos que ibas a resolver este ejercicio? Sí, si querés te paso esto o lo arrancás, total, está... Copialo en el chat y yo lo copio y lo pego y sigo a partir de ahí. Buenísimo. Así es un par de minutos, pero para no hacerlos perder tiempo, me parece buena la idea. Yo ya estoy, un par de minutitos y ya voy. Bueno, yo ahora sigo con ese. Esperen un cachito que voy a ir creando el archivo. Y sigo a partir de lo que dejó Daniel. Bien. Ahí estarían viendo, ¿no? Un poquito más grande. Y a ver si puedo copiar y pegar el main. Bien, ahí está el main que había puesto Daniel. Entonces, el ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a crear esto ya se lo habíamos mostrado una vez, una constante entera que se llame t para tamaño, y en lugar de 100 vamos a hacerlo de 10 elementos para que sea, bueno, menos datos a cargar, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué habías consultado vos, Damián, puede ser, con respecto a
Con No, respecto a la basura era, ¿no? sí, sí, se quedaba basura, digamos, si nosotros por ahí nos equivocamos. Y bueno, a mí me pasó de no restarle uno, veo que tengo que restarle uno al momento Sí, de- y bueno, me pasó de no restarle y bueno, no existía ese, pero bueno, en este caso, si nos equivocamos de esa manera, ¿qué existe? ¿O qué hay? ¿O qué puede claro. pasar? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo de 5 para que aún sea más chico y en pos voy a crear uno que se llame Beck, como para que incluso no, con el nombre no se confundan. En Beck voy a ir guardando todos los números, no importa de qué sean, si positivos o negativos. Entonces uno diría, bueno, Beck en I, le asigno el número ingresado y después con otro for voy mostrando, ¿no?, los números que hay en Beck. Con el error a propósito, obviamente, de que no usé la posición 0, ¿bien? Entonces voy dejando acá espacios para mostrarlo. Y esto, el funcionamiento de esto es completamente indeterminado, ¿bien? Puede andar bien como puede andar mal, ¿sí? Vamos a probar si me guarda los 5 números. Vamos a poner así, 10, 20, 30, 40 y 50. Y ven, aparentemente esto funciona, ¿bien? Lo que pasa es que si yo recorro el vector como realmente es, o sea, de 0 a t, el primer elemento tendría basura o un valor que yo no controlo. En este caso 0, ¿ven? Pero podría ser cualquier número con cualquier cosa. A veces creo que poniéndolo entero a los vectores es más probable de tener basura. A ver, vamos a probar. Si logro que me quede una basura más digna de ser llamada basura. No, me está quedando 0. Bueno, hoy no quiere colaborar. Pero podría ser cualquier disparate ese número. Ya saben cómo es el valor que está en la memoria, puede ser cualquier cosa. Y si esto yo lo hago, si yo me paso aún más de las posiciones, acá claramente está mal, me estoy pasando una posición, tranquilamente incluso podría pisar otro de los vectores que tengo. Por ejemplo, voy a poner estos vectores en 0, vamos a ver si se da de que cargando un valor en Beck termine mostrando o termine afectando lo que hay en POS o en neg. De vuelta, esto no hay mucho control porque es muy azaroso lo que pasa en la memoria, pero por ahí tenemos suerte y vemos que algunos de los vectores que están después, que no fueron modificados, ¿sí?, son modificados por este error que se cometió acá. Vamos a probar. Voy a cargar 10, 20, 30, 40 y 50 dentro de Beck, pero corriéndome una posición siempre. Y después muestro POS y neg, y bueno, está todo en 0, una lástima. Me hubiese gustado que acá aparezca 50, por ejemplo, y eso demostraría que lo que terminé guardando en un vector terminó a parar en otro. Vamos a probar una cosa más. Voy a poner el vector este después en la memoria, a ver si esto puede ayudar a que pase lo que estoy queriendo que pase. Si no, no importa, pues ya les dije, es muy azaroso lo que ocurre en la memoria, pero a veces se logra demostrar, ¿no? A ver si, déjenme probar una última vez y ya después resolvemos el ejercicio correctamente, ¿sí? Ahí, a ver. Quiero que lo que termine guardando en Beck se termine pasando a neg, a pos, a alguna de esas variables. No, hoy no es mi día. No lo puedo demostrar, pero bueno, en este caso le voy a tener que decir que me crean que muchas veces poniendo un valor incorrecto dentro de un vector termino metiéndome en memoria que no es de ese vector y que corresponde a otra variable, ¿sí? Puede ser cualquier variable la que estoy pisando acá, por así decirlo. Entonces, lo que habría que hacer es, bueno, esto empezarlo en 0, no ir hasta t inclusive, y después, sí, ahí estaría bien cargado. Y el ejercicio en cuestión, ¿sí?, que era
ingresar los números e ir cargando estos vectores que son de tamaño, vamos a volverlo a poner de 10. Bien, ahí estaba queriendo demostrar cómo con un vector a veces podés terminar pisando otro vector, pero no colaboro esta vez. Sí. Siempre quedaba igual. Pero a veces pasa, o sea, y es muy errático el funcionamiento del programa. Si, por ejemplo, cargando el valor o pisando el valor de Beck, termino cambiando I, termina cortándose el vector, la vuelta al for antes o después, qué sé yo. Puede pasar cualquier cosa si terminamos modificando otra variable, solo por el hecho de habernos equivocado la posición de un vector. Bien, para resolver de ir cargando los números e ir poblando el de positivos y negativos, no voy a necesitar este vector Beck, y lo que me voy a preguntar acá es si el número es positivo, para hacer una de las asignaciones, y si el número es negativo, para hacer la otra. Entonces, si el número es positivo, yo lo que voy a hacer es pos en una posición, ahora vamos a ver cuál, tengo que asignar el número. Y acá, neg, en una posición, ahora vamos a ver qué variable usamos, qué ponemos ahí, el número. Ahora, es muy común que uno ponga i. Acá, es lo que les suena poner, ¿no? Pongo i y pongo i. El problema acá va a estar cuando yo muestre los vectores. Vamos a hacer así, acá vamos a mostrar vector de positivos y vector de negativos. ¿Bien? Entonces, primero, yo no tengo la seguridad de que todos los positivos fueron ingresados, o sea, de que son 10 los positivos o 10 los negativos. Entonces ya no sabría hasta dónde hacer el for, ¿sí? Yo voy a hacer un for acá. Si lo hago hasta t, estoy queriendo mostrar 10 números positivos, y yo no sé si hay 10 en realidad, ¿sí? Entonces claramente no tengo que ir hasta t en este. Y con los negativos lo mismo. Entonces, ¿qué podría usar para no asumir que son más positivos de lo que realmente hay o más negativos de lo que realmente hay? Les muestro mientras tanto, mientras van Un opinando. contador en el if. Bien, uno para cada caso, ¿no? Uno para Sí. positivos y otro para negativos. Porque fíjense, yo voy a poner 1, 2, menos 3, 4, 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, y ahí está. Y fíjense cómo queda. Ven que hay como un patrón. Fíjense, le está poniendo 0 a todos los valores. No está poniendo basura en este caso, pero 1 y 2 están en el de positivo. Son los primeros que ingresé. Después me viene 0 y 0. Y cuando hay 0 acá, en el otro están justo los negativos. Después está 0, 0, porque acá está el 4 y el 5 en el otro. Es decir, y no era una buena idea de usar, porque ahí mantiene el orden que yo fui cargando los 10 números. Pero ahora, cuando yo tengo que cargar en el de positivo, yo tendría que usar los 4 primeros, y en el de negativos, los 6 primeros elementos. ¿Bien? Y eso, por más de que yo use un contador, por ejemplo, vamos a ponerle contador de positivos en 0, contador de negativos en 0. Ah, ya sé por qué le estaba poniendo en 0 a los vectores, porque yo le dije que los pongan en 0. Acá. Lo hice medio de piloto automático ese. Entonces, acá incremento el contador de positivos. Acá incremento el contador de negativos. Por más de que yo acá ponga contador de positivos para que me muestre solamente hasta la cantidad que conté, y acá hasta la cantidad que conté de negativos, sigo teniendo el mismo problema de que cuando yo cargue los números, me van a quedar, ¿ven? Valores incorrectos. No me quedan todos los negativos que cargué, ni todos los positivos que cargué. Sigue estando mal esto, ¿sí? Ya por lo menos me está mostrando 4, en este caso positivos, cargué 4, y 6 negativos, ¿sí? Eso está bien, pero sigue estando mal los números porque no son los correctos. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo se podría resolver esto?
Hay una forma de resolverlo, perdón, hay una forma de resolverlo usando estos contadores y hay otra forma de resolverlo usando T de vuelta acá. No es la mejor, pero también funcionaría. Así que vamos a plantear las dos opciones. ¿Qué se les ocurre? A ver. Con los ¿Hay alguna contadores sería- obligación o alguna ley establecido por algún instituto superior de algo de que solamente la I sirva para Para el índice. identificar posiciones de vector? No. ¿Dice algo el mandamiento, algún mandamiento de alguna El religión? tema ahí, o sea, Sí. el tema ahí es que los va a ir medio como alternando, porque si le suma un positivo, va, o sea, como que comparten la variable, por eso, los Claro, positivos y los negativos. por las dudas que no se note cuando lo cargaba, creo que en el Excel se va a notar mucho mejor, ¿sí? Yo voy a, ahora cuando abra, les voy a mostrar la carga de datos. Ahí va. Entonces, estos son los valores que vamos ingresando en NUM, ¿sí? No es un vector. Entonces imagínense que pongo 5, 6, menos 7, menos 8, 9, 10, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Cuántos vamos acá? Falta uno, ¿no? Menos 4. A ver si hay ahí 10 números. Creo que sí. Bien. Y ahora, acá tenemos pos y acá tenemos neg. Entonces, este lo guarda acá, este lo guarda acá, este acá. Ese es el problema que estamos teniendo, ¿sí? Entonces, cuando después yo lo muestro, tengo esos huecos, porque lo estoy poniendo en la misma posición de I, acá tenemos I, que va de 0 en adelante, en la misma posición de I estoy usando en paralelo en los vectores de pos y de neg, ¿sí? El vector de pos y de negativo. Entonces, Ahí arma, Ángel, cómo quedaríamos, cómo nos gustaríamos que queden los vectores pos y neg. ¿sí? Dale. Estos son pos. Sí. Más que en paralelo, como en serie, digamos, tendríamos que ponerlo, ¿no? O sea que cuando no pase por uno, pase por el otro. ¿O no? Lo que queremos es que quede así, uno, y el otro así. Esta puede ser una opción. Acá puse mal el número. Y para eso nos convendría usar el contador de negativos y el contador de positivos. Bueno, esa es una opción, ¿no? Esto siguen siendo vectores de 10, eso no cambia, ¿sí? Pero usamos los elementos de otra manera, ¿no? Entonces, a ver si puedo sacar las líneas guía. Ahí creo que se va a ver mejor. Entonces, así está quedando ahora, y así como nos gustaría que quede. Así sería mucho más fácil después mostrar cuáles son los 4 positivos y los 6 negativos. ¿Bien? Entonces, ¿qué decían por ahí de hacer? Alguien habló de los contadores. Y del contador de positivos y el contador de negativos, que Usarlo arrancan en para... 0 Y van sumando. Eso lo en vez de tenemos. la I en el vector. Bien, esa sería una opción. Ir acá, usar la posición del contador de positivos que arranca en 0, 0 para el primero, incrementa para el siguiente y así. Acá lo mismo para el de negativos. Y a la hora de mostrarlo, utilizamos el for hasta la cantidad de positivos que contamos. Acá queda demostrado que hay que ir 4 vueltas en este caso y en este 6. ¿Bien? Bueno, probemos entonces. Si cargo exactamente estos números, debería dar ese resultado que tenemos ahí. Esa es una opción. Ahora vamos a ver que funciona. Si yo pongo 5, 6, menos 7, menos 8, 9, 10, menos 1, menos 2. Menos 3 y menos 4 quedan ahí los dos vectores, que por más de que sean de 10 elementos, se usan en orden secuencial, o sea, a medida que se van necesitando las posiciones, se van asignando e incrementando. Esta es una opción. La otra opción, volviendo acá,
es aprovechar eso de que los vectores yo los inicializo en 0. Entonces, ¿de qué me sirve esto? De que esté inicializado en 0. De que si es 0 no contarlo. Como Si es 0, no mostrarlo. Ujú. Entonces, ya no importa cuántos positivos hay, cuántos negativos hay. No importa entonces, obviamente, si no llevo la cuenta, uso el valor de i. Y acá voy hasta el tamaño de los vectores, pero solo muestro esa posición si lo que hay en esa posición no es 0. Si no es 0, muestro esa posición de positivos. Es obvio que va a haber un positivo por cómo fue asignado. Y si este no es 0, muestro el de negativos. Ahí también es otra forma de resolverlo. La anterior es por ahí más clara, se entiende mejor, pero esta funciona también. 5, 6, menos 7, menos 8, 9, 10, 3, 4. ¿Ven? Ahí hacemos uso de que inicialmente los vectores están todos en 0. Si uno guarda solo los positivos y otro solo los negativos, 0 claramente es un valor que no hay que mostrar. ¿Sí? Entonces ahí están las dos maneras. Yo voy a dejar las dos como para que queden las dos opciones, pero después probablemente hasta haya otra manera de resolverlo que a mí ahora no se me ocurre. ¿Sí? Pero siempre hay muchas formas de resolverlo lo mismo. Acá voy a pegar esta opción que sería la última que vimos, y acá voy a poner control Z para dejar el que usaba los contadores. ¿Sí? Para eso hay que ir bastante más atrás. Ahí. Bien. ¿Dudas? Este vi que lo preguntaron en el foro un poco. Sé que se complicó un poco, pero está bien que surja esa duda, porque por ahí es un ejercicio más atípico a los otros que hay. Ese está bueno porque nos permite justamente discutir eso. Una aclaración. Si ustedes resuelven el ejercicio o como lo habían planteado, declarando un vector con una variable, va a estar bien, ojo, porque desde el punto de vista lógico, que es lo que nosotros buscamos en el desarrollo de nuestra materia, está perfecta la idea. O sea, no es exacta la herramienta que tendríamos que usar. No vale un vector estático, sino que tendría que ser asignación dinámica, pero si lo hacen así, está perfecto en el desarrollo, en un examen, por decir algo. ¿Sí? No. Sepan que no es lo más conveniente y sepan que en realidad debería usarse este otro mecanismo para trabajar la programación como realmente corresponde, ¿no? Pero no hay error desde la perspectiva de la construcción lógica de cómo sería la solución, ¿sí? Ningún problema. ¿Podemos hacerlo, Brian, en el PCI, que nos están pidiendo acá el público? Dale. Así vemos también la resolución del PCI. Y vamos a aprovechar este mismo ejercicio para enganchar el tema de hoy, que sería, creo yo, prácticamente el último tema que nos queda del contenido de la materia en lo que hace a programación. Bien, Así ¿cuál era que, Brian, el cuando enunciado? gustes. Bien, yo mientras voy compartiendo. ¿Cuál era el enunciado? El enunciado, ahora te lo tiro por el... Dale. Leer 100 números y armar de tipo real y armar dos vectores con los valores, uno con los valores positivos y otro con los valores negativos. Ok, perfecto. Y utilizamos dos contadores. Uno para ir contando los positivos y el otro para contar los negativos. Entonces vamos Sí. a crear dos dimensiones, vamos a crear dos vectores en este caso. Vamos a dimensionar, ¿Se está compartiendo? Sí. Está bien. Entonces vamos a poner en positivos, vamos a poner positivos de 100.
Y le vamos a poner negativos, que serían los negativos de 100. Bien, entonces quedarían con la cantidad de positivos igual a 0 y nos faltaría la cantidad de negativos. Sí. Este también se puede hacer sin los contadores. Yo, si mal no recuerdo, lo habían hecho con los contadores, por eso lo seguí con los contadores. Sí, sí. Ok. Entonces acá lo que nos estaría faltando es poner en cero, sí, inicializar el contador. No lo necesitamos inicializar, así que tampoco es esto. Genial. Entonces acá lo único que faltaría sería ir pidiendo los 100 números. Empezaríamos en i, sería de 1 hasta 100. Y luego acá iríamos pidiendo los números. Ingresamos el número. Y preguntaríamos, ¿qué sucede con ese número? Vamos a ver, el caso en que número sea mayor a 0, significa que es un positivo. Lo que vamos a hacer es contar los positivos. Cantidad de positivos es igual a cantidad de positivos. Pero antes de contarlos, vamos a ir guardándolos en el vector. Entonces vamos a hacer positivos. Es más, le vamos a poner bpos, ¿no? B y B como vector de negativo y vector de positivo. Así queda más semántico. bpos, en la posición cant pos, voy almacenando lo que tiene n, porque me voy guardando los positivos. Cada vez que encuentro uno, empiezo en el 0, sumo 1 para el siguiente. Y luego, cuando aparece otro, suma el otro, lo guardo, sumo 1 como diciendo, bueno, aumento el índice, aumento el índice, aumento el índice. Ahora, en caso de que no sea positivo, vemos si es negativo, para sacar al 0 del medio. 0 también sería un número, pero no es positivo ni negativo. Ya diríamos lo mismo con los negativos. Bneg, voy guardando en la cantidad de negativos, voy guardándome en n, y acá, aplicando la misma lógica, hago cantidad de negativos más 1. Cuando terminaría de cargar estos dos vectores, nosotros ya tendríamos, mejor dicho, cuando terminaría de cargar los 100 valores, nosotros en los dos vectores ya tendríamos la cantidad de negativos y la cantidad de positivos. O sea, cuáles son los números positivos y cuáles son los números negativos que se ingresaron. Después lo que nos estaría faltando es mostrar cada uno de los vectores, tanto el vector de positivos como el vector de negativo. Eso lo haríamos con dos for. Tendríamos, no sé, el primero que sería positivo, le vamos a poner P. Empezaría en el índice 0, ¿bien? Y llegaría hasta el índice cant pos menos 1, ¿no? Iría hasta ahí, yendo de 1 en 1. ¿Eso qué significa? Que aprovechando este índice que estamos utilizando acá, vamos a poder recorrer el vector de los positivos justamente para poder mostrar todos los números que se ingresaron y fueron positivos. Entonces vamos acá y ponemos positivo. Y mostraría vector de positivos en el índice P. Justamente aprovechando que esto va a ir de 0 hasta la cantidad menos 1, vamos a ir mostrando. Si se ingresaron dos positivos, va a ir de 0 hasta el 1. O sea, iría el 0 y el 1, dos números. Y esto mismo lo repetiríamos para los negativos. Entonces ahí ya tendríamos los dos. Vamos a ponerle n para seguir como una semántica y una manera de poner los nombres. Cant neg menos 1. Quitarla ahí para que quede más prolijo. Vamos a ir de 1 en 1. Que también le vamos a quitar este espacio para que quede más prolijo. Y bueno, tendríamos lo mismo, pero con negativo. ¿Ya? El vector de los negativos en el índice n. Y ahí ya tendríamos el ejercicio resuelto. Básicamente es eso lo que pide. Ok, fíjense que acá nosotros en el PCI no podemos declarar
un vector dándole una variable como dimensión. Este no nos deja directamente, nos tira ahí un error porque no está permitido. Los vectores, en este caso, son siempre de tamaño de cantidad estática o de cantidad constante. ¿Ok? Tenemos que especificar directamente con un número, con un literal, para indicarle la cantidad. ¿Ok? ¿Quedó más o menos explicado? ¿Se ve, Mostrado. gente? Sí. Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Genial. Buenísimo. Bárbaro. ¿Algún otro ejercicio, alguna otra consulta, gente, sobre algún otro ejercicio o este mismo? Va. Ustedes dirán. Por mi parte, no. Se me perdió. Dejo de compartir entonces. Yo por lo menos no. Bueno, entonces vamos a aprovechar el ejercicio que resolvimos. A ver, Ángel, proyectá de nuevo el código del ejercicio resuelto con el contador de positivos. Ya lo proyecto. Con el contador este. Ese. Vamos a, para que sea semejante al del PCInt, vieron que en el PCInt nosotros, para poner en cero los vectores, ¿qué teníamos que hacer? ¿Podemos hacerlo así en una línea solita? ¿O nos obligaba a hacer el for? Para poner el 0. Para poner cero. Vieron que en el PCI no puedo Podríamos hacerlo, usarlo. no puedo ponerlo así. Entonces, vamos a poner en cero cada vector. ¿Y se pueden usar los corchetes o más? Sí, los corchetes. Claro, Claro, en el PCI no. En el PCI no Ese- se puede usar los corchetes, ese atajo que acá sí. En el PCI no. Pero también se puede usar esta idea de recorrer el vector, por ejemplo, y decir Las llaves. la llave, sí. Mm. Hacer así, y esto mismo para el otro vector, ¿no? Que es el de exactamente. negativos. No, podría decir que esto mismo para el otro quedaría así. Fíjense, aparte que el otro, lo que poner en cero, el atajo para poner en cero, solamente lo podemos hacer al momento de declararlo. O sea, si yo quisiera usar un vector, después resetearlo, volverlo a poner en cero, no podría volver a hacer eso que hicimos allá arriba. Sí o sí tengo que hacer este recorrido, digamos. Así que esta me sirve para cualquier caso. Y la otra me sirve solamente para el momento de la declaración, que bueno, está perfecto, se puede usar, digamos, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos, si nosotros viéramos el ejercicio en sus partes constitutivas, yo podría ver ahí una primera parte entre las líneas 10 a 15, donde se ponen en cero los vectores, ¿no? Una segunda parte entre la línea 17 y la línea 31, en la que se cargan los datos. Y una tercera parte en el resto de las líneas donde se muestran los vectores. Así que tendría poner en cero los vectores, cargar los datos y mostrar los vectores. Son tres aspectos bien diferenciados de lo que mi programa tiene que hacer. Ahora, lo que podemos hacer es las dos, la primera y la última, también
la podemos dividir más, porque en realidad la idea de poner en cero los vectores, en realidad para la programación es poner en cero el vector post, poner en cero el vector net. Cargar los datos, mostrar el vector post, mostrar el vector net. Entonces, ahí lo que hicimos fueron macroinstrucciones. Ya no son instrucciones detalladas de qué hacer cada cosita, cada ingreso, sino que son bloques de código que nosotros podríamos construir para que nuestro programa, para pensar nuestro programa de esta manera y después para hacerlo funcionar. En un doble sentido. En primer lugar, para hacerlo funcionar para este caso particular, pero fíjense, poner en cero un vector es algo que nosotros hicimos en este ejercicio, pero también lo hicimos en otro montón de ejercicios. Mostrar el vector es algo que nosotros hicimos acá, pero que seguramente vamos a necesitar hacer en muchos otros ejercicios. Entonces, hacer un bloque de código que nos permita mostrar un vector es algo que yo puedo hacerlo de manera particular para este problema que estoy teniendo ahora, pero a su vez para guardármelo para volverlo a usar en otra oportunidad. Todos los lenguajes de programación nos proveen estas herramientas de poder hacer bloques de código, rutinas. En sí nosotros les llamamos funciones. Y es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Vamos a convertir este ejercicio que tenía una sola función, un solo programa todo junto con una instrucción abajo de la otra, lo vamos a convertir en un programa que vaya, se dice, llamando a las funciones para que cada una se encargue de hacer algo, ¿sí? Así que entonces, Ángel, ¿te parece armamos las funciones y después explicamos cómo se... armamos las funciones, hacemos correr el programa y después les mostramos cómo es el funcionamiento, digamos, ¿no? Que seguramente ya muchos lo van a ir viendo. Ahí. Se ve, ¿no? Se va viendo. Perfecto, sí, sí. Mándale también la dimensión ya directamente. Bien. Bien, ahí estoy ya terminando. Era flow, ¿no? El número de que ingresábamos. Era el Flow. número real, ¿no? Podría... Y acá el problema va a ser este, ¿no? Sí, sí, vamos a hacer la... Bueno, otro vamos vector? a hacer la segunda resolución en este caso. La resolución de... De cargar y mostrar. No, vamos a mostrarlo así, pero después le vamos a dar el toque para que no nos muestre el cero, así después les explicamos cómo es y por qué razón tenemos la limitación. Bueno, entonces acá pongo I, acá pongo I. Y en mostrar ahí.
Ahí están las tres. Bien. Entonces, esto se podría sacar todo, lo que antes era nuestro programa completo, se podría sacar todo. Yo lo voy a comentar. Bien. Y estos pasos que estaban escritos acá en castellano en comentarios se van a transformar en la ejecución de estas funciones que hicimos. Fíjense que estas funciones resuelven solo uno de los problemas a la vez de manera individual. Entonces, como decía Daniel, es, como habías dicho, que era como un fragmento de código, ¿no? Como un modulito que resuelve una sola cosa, pero que se puede reutilizar. Yo a poner en 0 lo voy a usar cada vez que quiera poner un vector de float de un tamaño tam en 0. Yo a mostrar vector lo voy a usar cada vez que quiera mostrar un vector de float de tamaño t o tam, y con la salvedad en este caso de que el valor sea distinto de 0, ¿no? Que es lo que le agregué a lo último. Entonces lo que habría que hacer es, haciendo efectivo esos llamados a funciones. Acá pondría poner 0 y le voy a necesitar pasar un vector primero y el tamaño del vector. Acá lo mismo, pero con el vector de negativos y el tamaño. Y acá los vectores ya están en 0. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra esto, lo que hace es ejecutar lo que está en el código de la función, con vec, en este caso siendo el vector de positivos, y tam siendo t, que era el tamaño 10, ¿sí? O 5, no me acuerdo cuánto había quedado. Lo pone en 0, termina la función, y vuelve la ejecución a la siguiente línea, que es poner en 0, pero ahora pasándole el vector de negativos y el tamaño. Después habría que cargar los datos, y cargar los datos hay que respetar los parámetros. Primero es el vector de positivos, cierto que le puse ese nombre, positivos, negativos, ¿bien? Y el tamaño. Bien, entonces, para hacer que funcione eso, le paso el vector de positivos, el vector de negativos y el tamaño. Resuelto eso también. Y ahora habría que llamar, así se dice cuando se ejecuta una función, habría que llamar a mostrar el vector de positivos. Le había puesto mostrar vector, le paso el vector de positivos y el tamaño total del vector, y de vuelta a mostrar vector, le paso el vector de negativos y el tamaño nuevamente del vector. ¿Bien? Entonces, ahí estaría como separado como lo habíamos puesto antes de hacer las funciones. Y lo que le voy a agregar de acá, que eso sí no voy a hacer una función, sino que lo voy a sacar de aquí, es este cartel, que acá voy a poner vector de positivos, y en este de negativos. Bueno, lo compilo para ver si hay algún error. Parece que no. Entonces lo ejecuto y puedo usar el mismo programa, perdón, la misma planilla. En este caso sería como la alternativa 1 la que estaríamos usando, pero el resultado tiene que dar bien de todas maneras. Entonces ponemos 5, 6, menos 7, menos 8, menos 9, no, menos 9 no, 9, 10 y los restantes negativos. Y ahí está, ¿ven? Es el mismo funcionamiento, pero separado en funciones, ¿sí? Este último tema que nos toca. Fíjense lo cortito que quedó main, incluso le puedo sacar los comentarios, y se entiende bastante por los nombres que le pusimos a las funciones, se entiende bastante lo que hace, y el programa es mucho más corto, porque yo empiezo a sacar todas las variables que ya no necesito. Por ejemplo, estas, num, ya no lo necesito porque es problema de cargar datos, declarar esa variable, y fíjense lo chiquito que quedó main comparado a como era antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dividió el problema, la complejidad, en como submódulos, como
como pequeñas partes, que son las funciones. Funciones que, como decíamos hace un rato, después yo me las guardo y las vuelvo a usar todas las veces que quiera. A diferente de ustedes que trabajan con cosas físicas que se desgastan, ustedes hacen un engranaje y la ponen en un motor solo. Nosotros hacemos una función y la usamos el resto de nuestra vida porque no se gasta lo virtual. ¿Se ven? Entonces, tiene la doble finalidad. Por un lado, nos ayuda a pensar nuestros programas porque yo no necesito pensar el detalle de cómo se cargan los datos, sino que digo, bueno, voy a dividir el programa en sus partes principales. Y luego de eso, cuando hice un ordenamiento lógico de cuáles serían las partes que me parece que se tendrían que ejecutar para resolver el problema, después me pongo a pensar cada problemita que es más chiquito en particular. ¿Se ve, gentes? ¿Se entiende más o menos la idea? Hay un montón, hay funciones que ya vienen, digamos, hay un montón de cosas que nosotros usamos, que son funciones que ya están definidas. O son funciones o son cosas parecidas. Por ejemplo, nosotros para cargar datos usamos sein. Y yo lo único que hago es pongo sein y listo, ¿no? No es que sea una función, pero es algo parecido, porque atrás del sein hay todo un montón de código que se ejecuta, que yo no lo veo, pero que se llama cada vez que yo quiero usar el sein. Si yo pongo sein mayor, ya sé que el valor, que es la variable donde yo le ponga de aquel lado, se va a llenar con el número que se ingresa por teclado. Y alguien preparó ese comando para que me sirva a mí, para que cada vez que necesite ingresar un número, yo no piense cómo miércoles hago para, desde que se aprieta una tecla que interrumpe un determinado circuito que genera determinado flujo de bit por los buses, qué sé yo qué miércoles pasa dentro de la máquina. Yo lo que sé es que si yo pongo un 4, el num va a parar un 4. Y esa es la idea, que nosotros podamos hacer nuestras funciones y que, por ejemplo, digamos, no supónganse que ahora me piden, dice, bueno, ya resolviste el problema, ahora necesito saber cuál es el positivo de los... ¿Cuál es el positivo? ¿Cuál es el mayor de los positivos y cuál es el mayor de los negativos? Entonces yo pienso, en vez de pensar, digo, tengo que hacer un for y recorrer y preguntarme si es mayor que esto o aquello, digo, bueno, hago una función, loco, que se llame máximo o buscar máximo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en mi programa principal, en el main, llamo, por ejemplo, para ahí puedo poner abajo, ¿no? Máximo de los positivos. Y hago una función, me salió medio como el gallo Claudio, una función que reciba el vector y se encargue la función en devolverme, decimos. La función analiza lo que tiene que analizar y me dice, mira, el máximo está el número, y ese número me lo guardo en la variable que ahí puso Ángel, ¿no? Y esa misma función podemos usarla, pero para que me calcule cualquier máximo de cualquier vector, en este caso de flow, ¿no? Entonces podemos hacer lo mismo para el máximo de negativos. Ahí le informaríamos y hacemos la función. Ángel, si te parece. Sí, esta va a tener una particularidad porque no sabemos, no está todo el vector cargado en este caso. Entonces vamos a tener que volver a usar lo de ponerlos en cero y preguntarnos si es distinto de cero. No, pero sobre todo el máximo de los negativos. Ya lo ponemos en cero en el poder tenés cero. razón. Es verdad, pero cuando lo resuelva... Sí. Sí, vamos a hacer el máximo de los positivos, después vemos el detalle, ¿no? Claro. Entonces, venimos acá. Y a diferencia de las otras, fíjense, todas las otras funciones yo las usaba, pero no esperaba que me devuelva algo la función. ¿Sí? La uso, pero no espero algo de vuelta. En cambio, con buscar máximo sí espero que me devuelva algo, que es un número entero, ¿ven? Que es lo que termino guardando acá. Entonces, acá voy a poner en lugar de lo que puse antes, que es la palabra void, que significa que no va a devolver nada, acá voy a poner int,
lo que significa que me va a devolver un entero. Después resuelvo la función como antes. Le pongo buscar máximo, recibo un vector de floats y su tamaño. Y acá podemos usar la estrategia que más nos guste para calcular el máximo. Yo voy a usar una en la cual declaro una variable que se llame máximo, le asigno el primer elemento. Estamos Al en fin- vector de flow. Ángel. Ajá. Sí, sí, sí. No sé por qué puse int, pero es verdad, es float. Entonces cambié todo a que sea un valor float el que devuelva, porque como el vector es de float, tiene que devolver un float como máximo. Y acá lo que hacemos es recorrer los elementos ya no desde el primero, sino desde el segundo, y preguntarnos si el vector en i alguna vez supera lo que hay en máximo, actualizo el valor de máximo con ese elemento. Y acá la diferencia con respecto a todas las funciones que estaban arriba es que habíamos dicho, esta función va a devolver un valor. Antes de terminar, tiene que informarle de alguna manera main, bueno, yo tenía como tarea buscar el máximo, este es. Entonces se incorpora esta palabra reservada que se llama return, que lo que hace es devolver un valor de una función a quien la llama, ¿sí? Entonces acá estaríamos devolviendo el máximo encontrado. Ese máximo, ¿sí?, se va a copiar en esta variable que se llama máximo positivos, y acá podríamos decir el máximo de los positivos es, y lo que tiene esta variable, ¿sí? Fíjense, ahora les voy a hacer una aclaración con respecto a esto, por ahí ustedes mismos ya se dieron cuenta. Ahora voy a cargar los mismos valores de acá. Me tiene que dar que el máximo de los positivos es 10, ¿sí? Acá está, ¿ven? El máximo de los positivos es 10. Eso es lo que resolvió La función. la función. Algo pasó con el de los negativos, probablemente toqué algo acá, a ver. Neg, esto está. Cargar datos. Ah, no los muestro. Entre los cambios borré el mostrar vector, pasándole el de los negativos. Por eso no se mostró acá. Pero ahí está el valor máximo de los positivos, que es 10. Y fíjense una cosa, ¿eh? Fíjense la función buscar máximo, ¿no? Devuelve un float. Cuando termina o cuando necesito que la función termine y devuelva ese valor, pongo return máximo. ¿A qué se parece eso que venimos usando mucho antes de ver funciones? Main. Miren cualquier main. Fíjense main. Main tiene un nombre, un par de paréntesis, devuelve un número entero, llaves, adentro está lo que resuelve main, y cuando ya main debe terminar o no lo necesitamos más, ponemos return, y en este caso ponemos siempre 0. Entonces podemos llegar a la conclusión de que main también es una función. De hecho es la función principal, por eso se llama main. Pero así como main existe y resuelve todo el algoritmo, eso no significa que todo lo tenga que resolver main. Se puede separar en diferentes fragmentos, en diferentes partes, que son las otras funciones que o que ya están hechas, como decía Daniel, simplemente incluimos la biblioteca que necesitamos y la utilizamos, o la hacemos nosotros si es algo muy, muy particular. ¿Sí? Se ve, gente, son fragmentos de código que resuelve algo en particular. Cuanto más abstracto sea, mejor, porque más posibilidad hay de reutilizarlo. Por ejemplo, poner en 0 probablemente lo pueda reutilizar en muchos programas. Cargar datos, no creo, es muy particular de este ejercicio. Mostrar vector es probable, pero solamente se usa si no quiero mostrar los números que tienen 0 por la lógica que tiene adentro. Entonces, cuanto más abstracto, mejor, ¿sí? Fíjense que incluso cuando vemos acá, esto es claramente una abstracción, no sé, ese concepto como que es una caja negra, porque, esperen que tengo, ahí está.
Porque fíjense que yo sé que poner 0 pone en 0 el vector de positivo, pero no sé realmente cómo lo hace. Y no importa, porque yo sé que después de llamar esa función, el vector va a estar en 0. O yo sé que después de llamar a mostrar vector, por pantalla va a salir el vector, salvo los valores con 0. ¿Sí? Entonces, alguien lo hizo, yo lo hice en otro momento, se probó que funciona y después se utiliza todas las veces que sea necesario. ¿Sí? Es esa idea de abstraer un problema, probar ese problema por esa resolución por separado, y si funciona, se incorpora al programa y también debería funcionar. ¿Se entiende, gentes? Ahora se los pasamos esto y yo quería hacerle un par de aclaraciones, que son las siguientes. Nosotros vamos a resolver una serie. La primera aclaración es que en realidad teníamos preparado otro ejercicio para trabajar con ustedes este tema. Pero como salió y estuvo bueno porque ustedes nos plantearon otro ejercicio que estaba interesante, entonces bueno, sobre la marcha cambiamos y la parte de funciones la armamos sobre el tema que ustedes nos propusieron. Así que esa es la primera aclaración, por eso a veces en el camino íbamos haciendo algunas aclaraciones, ¿sí? Segundo, todos los ejercicios que nosotros vamos a hacer de práctica no es obligatorio que usen funciones. Es deseable, es esperable, estaría bueno que ustedes se enganchen y vean todo lo que aporta el tema, pero eventualmente pueden ustedes proponernos soluciones a los ejercicios como venimos haciendo hasta ahora. Mientras los ejercicios funcionen no hay ningún problema, no hay obligación de que usen las funciones. Pueden llegar a sacarse una nota casi la máxima sin usar funciones. Para la máxima lo más probable es que sí necesiten usar funciones, pero no es un tema imprescindible. Sí es un tema imprescindible vectores, pero no necesariamente funciones. Digo, por el nivel de complejidad, es un nivel que nos hace ir un poquito más allá en el pensamiento, como les decía Ángel, en abstracciones respecto a lo que estamos construyendo, que estaría buenísimo que se enganchen con el tema, pero que no es obligatorio. Yo digo para que tampoco se vuelvan locos, digamos, ¿no es cierto? Porque detrás de la construcción de funciones hay toda otra cantidad de cosas. Por ejemplo, si les mostramos a Ángel el código de nuevo, fíjense cómo Ángel le puso a los vectores para que fueran recibidos por las funciones. Ahora muestro, ¿eh? Esperen que estaba justo subiendo los archivos al repositorio y... Ah, bueno, justo te enganché, perdón. No, justo lo cerré todo para subir eso y debe andar por acá, a ver. Acá no, pero... Acá está, el último, ¿no? Sí. Igual esto dice laboratorio 1, perdón. Acá. Miren, Ángel a los vectores, primero, no necesariamente se llaman igual que como fueron definidos en main. ¿Ven? Sí, en main se llamaban pos y neg los vectores. En la función buscar máximo se llama genéricamente vec. En la función cargar datos se llama positivos, el de positivos obviamente, y negativos el otro. En mostrar vector se llama genéricamente v, y en poner 0 también genéricamente vec. Lo único que coincide siempre, fíjense, es el tipo de dato, eso seguro. Yo no puedo recibir un vector de float y en la función decir que es de enteros, por ejemplo. Eso no me lo va a permitir, pero el nombre del vector puede ser cualquiera. Y el otro detalle, fíjense, que Ángel no le puso la dimensión al vector en la función. Sí es obligatorio que lo ponga cuando declara el vector abajo, ¿no? Cuando lo declaro, ahí tiene sí tamaño, sí. pero aquí no. Sí. Y Una la razón consulta. por la cual Ángel no le puso el vector, no le puso tamaño explícito entre los corchetes, es porque esa misma función puede ser usada para cualquier tamaño de vector. Si Ángel le hubiera puesto un número ahí adentro, solamente me servirían para un vector de 10.
y no me serviría para un vector de 100. En este caso, al definir el vector sin tamaño y al mandarle una cantidad que es la que define el tamaño que está al lado, eso me permite que esa función pueda ser usada para cualquier vector de float y en todos los casos, independientemente del tamaño del vector, me va a devolver el máximo. Como ven, hay un montón de detalles que están, digamos, metidos dentro de lo que es el desarrollo de funciones. Por eso les decía que es un tema que estaría muy bueno porque nos genera una cantidad de herramientas muy potentes, para trabajar en programación, pero que en nuestro curso en particular no es esencial. Las funciones ustedes las conocen. ¿Quién conoce alguna función en alguna cosa de programación o de informática? Seguro que conocen Función suma, por ejemplo, en Excel. En Excel tenés un montón. Exactamente. La idea de Excel la saca de acá, de los lenguajes de programación, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo. Fíjense que la diferencia es que Excel nos da una planilla abierta donde yo puedo escribir en cualquier celda. Imaginemos que cualquier celda de esas es una variable de memoria. Entonces yo puedo pintar un conjunto de celdas y decirle que me diga cuál es el valor máximo de ahí, ¿no? O cuál es la suma. Es la misma idea. Aplicar sobre un conjunto de datos algo que me resuelva una de esas cuestiones. Si es el máximo, si es el mínimo, que me los ordene, qué sé yo, podríamos hacer un montón de cosas. ¿Se ve, gente? Sí. Una consulta. En el paréntesis lo que haces es declarar las variables de la función, ¿no? Sí. Y abajo también las puedes declarar, porque ahí, por ejemplo, pusiste float máximo igual a... O sea, no entiendo eso. Son dos cosas distintas. Mirá, a la función le llegan cosas, ¿no? A la función buscar máximo, fíjate si la podemos ver las dos. Buscar máximo le llega post y le llega t. Entonces, en el desarrollo de la función máximo, Así se usa, así se llama en main. Yo lo pongo acá en un comentario, o lo pongo así, después lo borro. Así se llama en main. El nombre de la función, se le pasa cuáles son los parámetros, cuáles son las variables en main que responden a los parámetros que necesita, y sabemos después que nos va a devolver un valor, float, ¿sí? Y la guardamos en main en esta variable. Y la función acá lo que hace es explicar, de alguna manera, describir qué hace con los parámetros y qué valor devuelve. Entonces la función recibe un vector de float y un tamaño, busca el máximo de esta manera y devuelve el máximo. No importa si ese máximo es estos números que le estamos pasando acá, genéricos, o las notas de 100 exámenes, o las temperaturas de 50 ciudades, lo que va a hacer es buscar el más grande y devolverlo. Por eso después es genérico y se puede reutilizar. Está bien. ¿se ve, gente? Sí. Bien, entonces nosotros le vamos a habilitar los temas estos para que lo vayan viendo, lo vayan leyendo. Vamos a ver cuál sería la representación en diagrama, pero siempre con esta idea que les decíamos recién, ¿no es cierto? No es obligatorio, aunque sí sería muy deseable que el tema, aunque sea en parte, digamos, fíjense que aparte yo puedo, no es que si yo decidí, yo podía hacer, para mostrarle algo grosero, yo podía llamar a poner 0 para el vector de los positivos y abajo hacer un for y poner el 0 de los negativos. ¿Se dan cuenta? O sea, yo puedo hacer lo que se me ocurra en programación. No tengo obligación de, si hago funciones, todo tiene que ser en funciones, no. Puedo mezclar funciones con desarrollos por ejemplo, el cargar datos, ese que, como les contaba Ángel, es el menos abstracto de todos, es el menos proyectable de todos, porque solo sirve para este caso. Entonces lo podría haber hecho directamente acá, en el main, en la función main. Claro, puede quedar como un híbrido, puede quedar algunas cosas en funciones y acá el for
con lo necesario para la carga. ¿Sí? Eso no hay ningún problema, no es que todo ahora tiene que ser con funciones. Fue a propósito así para que vean lo chiquito después que queda main, ¿no? Pero puede quedar un híbrido entre una cosa y la otra. Así que bueno, gentes, consultas. De mi parte no. Bueno, vamos a seguir jugando con estas cosas, trabajando con esto, vayan viendo la resolución de los distintos temas. Ya la semana que viene le vamos a tirar algún ejercicio más cercano a los que después vamos a tomar en los exámenes para ir practicando sobre eso. Lo vamos a resolver uno nosotros y después le vamos a dar para resolver a ustedes. Así que bueno, nos estaremos viendo la próxima semana, si les parece. Profe. Hasta la próxima. Pero, Chao. Gracias, buenas tardes. Chau, chau. Buena semana. A ver.